en correlacional bivariedad aparece Pearson. En comparar media viene nuestra amiga T-Student, viene nuestra amiga Nova, y el PCS es tan misterioso que lo agrupa al gusto de él. Pero ahí en diferencia media está Nova y la T-Student. En la no paramétrica está la H de Kruskal-Wallis, está la U de Mann-Wigner, está el Komodorov y tanto está. Binomial, RH, H cuadrado, independientes, dos muestras H, en la otra está la U. Y con eso ya tiene harta carne para escribir un informe. Ok, profesor. Aquí lo que nos interesa es sacar carne. A no ser que sean vegetarianos. Repito, KS una muestra. También se llama anormalidad, bondad del ajuste. Es si los datos se ajustan a una curva normal. Y aquí mete todos los numéricos que usted quiera o lo que necesite. Yo los metí todos. ¿Para qué? Para salir de una buena duda. Y se abrieron. Se abrió la media, se abrieron una serie de cositas que no sé, ni la verdad tampoco me he dado el tiempo de averiguar porque no sé para qué sirven. Lo que sí sirven es el cero, ¿no? Sig, sig, sig. Cuando se enfrenten en estas tablas de prueba, hay muchas cositas y pueden dedicarle mucho tiempo a averiguar qué son, pero en lo concreto, vean si es significativo o no es significativo. Y luego hacen reflexiones de que la media, miren la mediana y todo eso, esto de aquí ya está cubierto por arriba, por el descriptivo anterior de más arriba. ¿Qué es lo que importa aquí? Entonces, esto es como un consejo. Ustedes en la prueba hipótesis, céntrense y reflexionen qué cosas están viendo y para qué. ¿Para qué estamos viendo aquí? ¿Cuál es el sentido de esto? Es para ver si los datos son normales o no son normales. Si estas pequeñas diferencias moda mediana son significativas o no son significativas. Es para aplicar prueba paramétrica o no paramétrica. Es para poder inferenciar o para no inferenciar. Es para ver si uso la T-Student o la U de Mann-Wigner. Es para ver si uso Nova o uso la H de Kruskal-Wallis. Y además, ¿para qué? Porque se ve bonito hablar de que los datos son normales o no son normales. Y es parte de la estadística descriptiva. Es como le enseñé la moda, la media, la mediana, los percentiles, los cuartiles, la caja con brazo, asimetría y kurtosis, y ahora le enseño normalidad. ¿Y por qué lo incluí en prueba hipótesis? Porque es una prueba hipótesis. Ya, profesora, sígame el hilo. Nivel de significancia. Edad. ¿Qué pasa acá? 0. ¿Ah? 0. Claro, ¿y qué es el cero? Significa que se rechaza la hipótesis, o digo, no es paramétrica. No es normal. ¿Qué es? ¿Qué es la edad? ¿Es normal o no es normal? Normal. ¿Normal? No es normal. Sí, hay gente que dice que es normal, otra cosa no es normal. Y que para no equivocarnos, nosotros tenemos un lápiz y un papel a la antigua y anotamos estas cosas. Esto es lo que anotamos. ¿Dónde está? Aquí está.
Si Si es 0, 0 es menor a 0.05, consecuente, no hay varianzas iguales, no son normales. no estamos viendo varianza. Una cosa es la homogeneidad de la varianza, es que ver si existen distintas dispersiones, porque la varianza es dispersión. En términos distintos, estamos viendo si tienen distintas desviaciones estándar distintas, pero se mide la varianza se mide pero no se interpreta. Ya, ¿y qué ve la desviación estándar? Ve la dispersión. ¿Cómo interpretamos nosotros en nuestro curso la dispersión? En términos porcentual. Raya para la suma, el AF del Leven es para ver si hay el cociente de variabilidad distinto o es similar. Así es simple. Pero apliqué el KS, que no es este. Esto es homogeneidad. Esto es Commodore Smirnoff, porque nosotros en este tengo como 780 casos y Shapiro cuando tengo menos de 30. Apliqué normalidad. Apareció este ruso Komodorov con apellido a vodka de mala calidad. Y tenemos un 005. Tenemos que el p-valor es el SIG menor a 0,05, los datos no son normales. Y nosotros tenemos 0,0. Los datos no son normales. Voy a poner aquí como asterisco. Ninguna frecuencia, ni edad, ni ningún sumativo es normal. Por tanto, no usamos ni T, ni ANOVA. ¿Por qué? Porque los datos no son normales. Y ya está. No me caliento la cabeza más de ver cuál es la distribución matemática y lo que dijo Pearson y que otro le discutió a Pearson ni nada. De CPCS, ¿son normales o no son normales? Listo. Murió el payaso. Y viene otro payaso de circo y usa chi cuadrado, usa Ullman-Wigner, usa H de Crustal-Wallis, hace recodificaciones. Estoy aquí improvisando. Voy a pegarme una segunda grabación. Hace recodificaciones, hace tablas cruzadas, hace gráficas de apiladas, correlaciona y se sigue riendo. Esto va a dar un poco de humor. Ya está. Quedamos con esto. Profesor, algo Claro, importante. Acá ponga ni T. Sí. Ni T de student. Lo puso, pero luego se borró. Por tanto, no usamos ni T ni ANOVA acá, ¿no? Acá. Ni T. No la vamos a usar. Ya. Pero cuando Gracias. en su ejercicio profesional estén con datos normales numéricos
de un sumativo de edad o de los virus que tiene un grillo. Si este grillo, esta distribución de grillos tienen unos virus normales, usan T para ver grillo macho y grillo hembra, o ver los grillos de la zona norte del bosque o la zona sur, o cualquier cosa. Y si son más de dos grupos, si los datos son normales, usan ANOVA. Y si usan una ANOVA para datos relacionados consigo mismo, usan ANOVA para medias relacionadas. Está buena esta clase, ¿eh? Me entretiene. Entonces, ¿en qué íbamos? Ya. Ya, pasamos la normalidad. Los datos no son normales. No vamos a ninguna prueba de hipótesis. Chao. Comodoro, gracias. Siga descansando en forma de bosca. Pasamos entonces. Repaso la U de Mann-Wiener, que es la que corresponde. Vamos a no paramétrica. Usamos U. Muestra para dos muestras independientes. U de Mann-Wiener. Paramétrica, pruebas para dos muestras independientes. Hombres y mujeres son independientes. Un hombre no puede ser mujer, a no ser que esté en un tema de género, ¿no? Que no es el caso. La gente que sí tiene experiencia no se va a juntar con la gente que no tiene experiencia en términos estadísticos. Veamos esta que es experiencia, antes, después. ¿Tiene experiencia así? No. Uno sí, dos no. Uno sí, dos no. Continuar. Y vamos a meter estos tres sumativos. Desempeño en tarea académica. Si los profesores opinan, si la educación en línea fomenta el desempeño de la tarea académica, se sienten cómodos y entrenados y creen que la educación en línea aporta a la didáctica de la educación mundial. Listo. Me tiré las tres al tiro con experiencia 1-2. Hasta acá el procedimiento técnico. ¿Alguna duda? Entendido. Gracias. Ya está. Entonces, aquí se ve el SIC y se tiró una columna para desempeño, para comodidad y para resultado de aprendizaje. Y es significativa en todo, 0, 0, 0, 0, 0, con un p-valor menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa que existen, las medianas son distintas en estos tres factores. Aplicamos tabla cruzada. Si esto alguno no fuera significativo, no se podría seguir en tabla cruzada como día con cruzado con tener experiencia. Miren lo que voy a hacer. Voy a restablecer. Quiero ver las diferencias en las medianas.
Recuerden que le dije cuando los datos no son normales, no se interpreta la desviación estándar. O sea, se puede interpretar, pero no tiene como... no tiene coherencia explicativa. Voy a usar niveles de comodidad y entrenamiento. Lo voy a tirar a las dependientes y voy a tirar factores, lo que contrastamos, que es tener experiencia. En este QQ tienen que estar todas en la recta cuando son normales, en esta diagonal. Yo no lo interpreto. No son útiles. Acá estamos. ¿Hay diferencia en las medianas? Sin duda. ¿Y quién lo dice? Lo dice la U de Mann-Wiener y se corrobora con la caja con brazo. Y se ve en el exploratorio a ver que la mediana es 21 para sí y la mediana es 18 para los no. Sin lugar a duda, la gente que sí tiene experiencia valora, se siente más cómoda y se siente entrenada que la gente que no tiene experiencia. Y para hacer tabla cruzada tenemos que recodificar. Y aquí yo ya lo había creado. Aquí está en rango. Sumativo, comodidad en rango. Más un tercio del rango, más un tercio en rango, más un tercio del rango y daban 3 puntos de corte. Revisen en la clase la clase pasada que di, estuve harto rato creando rango. Y la cosa es que la magia del SPSS tenemos baja valoración, neutra valoración, valoración neutral, alta valoración. Y dado que la U de Mann-Wiener nos dice que hay diferencia estadísticamente significativa, hacemos nuestra hermosa tabla cruzada. Tiramos sumativo rango y tiramos si experiencia o no experiencia. Estadístico, defecto, total columna. Y interpretamos esto. ¿Sí? Que 74 tanto hay. La gente que tiene alta valoración tiene de cerca de más de 30 puntos porcentuales. La gente que sí tiene experiencia tiene más de 30 puntos porcentuales
en una alta valoración de sentirse cómodo y entrenado en la educación en línea que la gente que no tiene experiencia. ¿Qué es esto de aquí que estoy marcando? Voy con una barra apilada. Zona azul, zona verde, alta valoración. Zona azul, baja valoración. Del 100% de amigos que sí tienen experiencia, un 74% está en alta valoración en torno a sentirse cómodo y entrenado con la educación en línea. En contraste con la gente que no tiene experiencia, solamente el 42% dice darle una alta valoración. La hipótesis teórica, ¿no?, que viene en la reflexión bibliográfica de que la experiencia está vinculada a darle buena valoración a la educación en línea, se acepta. ¿Está claro el orden lógico de las conclusiones que voy tirando? Sí, profesor. ¿Alguien se perdió para llegar a este nivel, para llegar a este gráfico final que viene de una tabla cruzada, que viene de una prueba de hipótesis, que viene de un índice sumativo general, o sea, viene de un índice sumativo en 5 grupos de preguntas? Estos 5 grupos de preguntas se recodificaron en rango alta, media y baja valoración, y llegamos a esto. Voy a explicarles correlaciones. Y para eso voy a sacar una base que está mejor para ver correlaciones. Es una TED mexicano para ver hábitos de aprendizaje, que alguna vez lo expliqué y parece que no les gustó, pero ahora sí nos va a dar mucho gusto para ver correlaciones. De todas estas preguntas que tienen que ver si el tipo está tenso cuando estudio, en escala no es característico, es muy característico. Son preguntas psicopedagógicas, ¿no? Sobre se siente que no le gusta ir a clase, se siente abrumado cuando tiene una prueba y una serie de cosas. Un colega que es psicometrista, un honorable profesor de una universidad mexicana, estuvo trabajando este cuestionario y hay varios factores, ¿no? Suma varias preguntas, digamos, la I1 con la I19, con la A32, con la que sea, que eso por ahora no tiene importancia. Y hay un factor actitud, factor gestión del tiempo, ansiedad, autoevaluación, ayudas, concentración, examen, motivación, procesamientos, ideas, y esas son. ¿Y qué voy a correlacionar? Dado que dice la teoría que la gente que es ansiosa tiende a no preparar los exámenes. La teoría, ¿no? Estoy especulando. No soy psicólogo ni tengo experiencia en teoría psicológica, pero las escalas psicológicas se analizan como si fueran una encuesta psicológica, por decirlo así.
imaginemos que la teoría dice que la gente que es ansiosa se correlaciona en forma inversa con la motivación. Voy a correlacionar. Yo apliqué el test normalidad y la mayoría de estas no son normales. Para este ejercicio vamos a asumir que estas puntuaciones no son normales. La ansiedad, la autoevaluación, la ayuda, la concentración, el examen, son índices sumativos que tienen una distribución no normal. ¿Para qué? Para seguir con la coherencia del curso. Vamos a correlacionar bivariadas y tiramos todos estos. Tiramos todas estas cositas que son índices sumativos. Estos datos no tienen las puntuaciones de estos 6 índices sumativos no son normales. ¿Qué correlación vemos? Estimado, hice una pregunta. Estimados, por favor, alguien me responde. Si no saben, díganme que no saben, ¿no? Pero me irrita estar hablando solo. Pero si estamos hablando de correlación, sí, necesariamente vamos a establecer si es que estas variables tienen o no tienen relación, es decir, los datos están o no están concentrados en función de lo que los datos van a ser centrados a las necesidades de la investigación, pues. Profesor, si los datos son señor, normales, no lo entendí su pregunta o su aclaración. profesor, si los datos no son normales, ¿hacemos la correlación o la relación de Spearman? Sí. Spearman, exacto. Señor Wilmer, sí. Estamos en el supuesto de que este tipo, este psicólogo que hizo este estudio en México, ha teorizado de que la motivación está asociado con el estrés y la gente que prepara los exámenes se siente menos ansiosa, tiene una tendencia de estructurar su hábito de estudio de cierta forma. Ese es como el supuesto. Eso, entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es hasta cuánto es que los datos que dan respuesta a esa pregunta en realidad son coherentes. Es que nos dan respuesta a una pregunta, te dicen si esto está correlacionado o no. O sea, ¿está asociado el estrés con la motivación? Sí o no. Si están asociados, ¿con qué fuerza es esa dirección? Es esa intensidad y esa dirección. Yo sí estoy especulando, ¿no? O sea, esto es como teorizar, por decirlo así. Si yo estoy motivado con la carrera de universidad teórica que estudio, tenderíamos a pensar que voy a preparar mejor mis exámenes de graduación. ¿Sí? O si estoy ansioso, voy a tener mayores puntuaciones en una escala de estrés. Eso es. Por eso, es que si existe dos variables, esas dos variables, si la una es la que propone una acción, entonces la otra
se siente compaginada con esa acción. Sí, pero no es que una explica a la otra ni una influye en la otra. Eso no se sabe en este nivel. Porque yo no sé si la gente que es ansiosa no prepara sus exámenes, o porque la gente no prepara sus exámenes va a tener mayor ansiedad, como el huevo y la gallina. No, solo es correlación. O sea, Sí. ¿en qué grado, en qué medida tiene relación lo uno con lo otro? No son influencia de lo uno con lo otro. Claro, pero vale la pena aclararlo. De acuerdo. Es que muchas veces se usa la correlación de Spearman para decir que hay un efecto, o el efecto de la pandemia con esto, entonces hicimos correlación. ¿De dónde, no? Eso escapa este nivel bivariado, pasamos niveles explicativos con regresiones que no nos convoca ahora. Los datos son numéricos y no normales. Spearman. Hablo de una matriz de correlaciones. Miren, por un lado están actitud, administración de tiempo, ansiedad, autoevaluación, ayuda para el estudio, concentración, estrategia para el examen, motivación, procesamiento de información, selección de ideas. Y para otro lado están estos mismos factores, pero en columna. Aquí se va a ver aquí estamos viendo coeficiente de correlación de Spearman. Se fue Pearson. No lo convocamos. Y se habla una diagonal aquí, que es correlación a 1 con 1. ¿Sí? Entonces, administración con administración va a dar 1. Actitud con actitud va a dar 1. Entonces, esta diagonal para abajo no se mira. Es siempre 1. Porque es una matriz. Entonces, lo primero que hay que detectar es que sea SIG. Si es significativo, se interpreta la correlación. Si no es significativo, no hay correlación y listo. Nos vamos a acostar y a dormir y no hay. Y por lo que veo aquí, hay en todas. Creo que en una no hay. 0, 0, 0, 0, 0. Aquí hay una que no es. Cuadro ansiedad con autoevaluación. No es significativa. 0,1 es mayor que 0,05, no es significativa. Ayuda con estudio con ansiedad, no es significativa. Y todo el resto, por lo que veo, es significativo. Entonces, digamos, como protocolo correlación. Ya, sabemos que Spearman, ya, gracias, Spearman. Tiramos toda esta en Spearman bivariada. Vemos, planteamos una hipótesis. Existe asociación entre... Esta es fuerte, miren. Motivación con administración del tiempo. Existe relación entre administrar el tiempo y sentirse motivado. H0 no hay relación, H1 sí hay relación. Con un p-valor menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia hay correlación entre estar motivado y administrar de buena forma el tiempo. El tiempo en tarea académica, ¿no? Si esto es de hábito de estudio. Luego, detectamos que sí había correlación y vemos el punto. La intensidad de la correlación, que es positiva, porque 0,5 es positiva y 0,58
es media. Hay una correlación media positiva entre sentirse motivado y administrar el tiempo. Y aquí es más fuerte. Aquí es fuerte en concentración y administración del tiempo. ¿Es significativa? Sí. P-valor menor a 0,05. Muy bien, es significativo. Listo. La fuerza en la correlación es 0,64. Eso es alto. ¿Y qué cosa es alto? Sentirse concentrado o tener buena puntuación en concentración y administrar el tiempo. Y hay correlaciones negativas. Miren. Ansiedad y estrategias para el examen. Hay 0,49. Casi 0,5. Es baja tendiendo a media. Hay una correlación baja tendiendo a media de estrategia entre estar ansioso y tener estrategia para los exámenes. ¿Es significativo? Es significativo. Negativo, negativo es indirecta. Está indirectamente correlacionado con una intensidad baja pero cercana a mediana. Mediana, podríamos decir baja mediana o intermedia entre ansiedad y preparar y estrategias para los exámenes. Y aquí ya es casi media entre procesamiento de información y ansiedad. Si se fijan, ansiedad correlaciona negativo con todo, con casi todo, salvo aquí. Aquí no es significativo, aquí no es significativo, y el resto correlaciona negativo con todo. Porque ansiedad es como algo, por decirlo así, negativo, ¿no? Es algo que no es bueno para las personas. Y los otros son cosas positivas. Administrar el tiempo de forma positiva, autoevaluarse, ayudarse para el estudio, concentrarse, tener buenas estrategias, sentirse motivado, procesar información, ideas principales. Esas son cosas positivas. ¿Sí? Es bueno psicológicamente y psicopedagógicamente que uno puntúe alto en concentración, puntúe alto en motivación. Y no es bueno que uno puntúe alto en ansiedad. No queremos estudiantes ansiosos, ¿no? Entonces, me parece que está claro. Primero, significación. ¿Hay correlación o no hay correlación? No hay correlación, listo, muere el payaso. ¿Hay correlación? Miramos el signo. Si es negativa, es indirecta. Negativa. Si es positiva, es directa. Sumen las dos en conjunto. Y mientras más cercano a cero, más débil. Mientras más cercano a 0,99, más alta. Pasando por diferentes puntos de muy débil, débil, intermedio, alto, muy alto. Y en ciencias sociales con 0,7 es muy alto. Una preguntita aquí, de aquí. ¿Estos datos pueden demostrárselos en gráfico? Sí. Un gráfico de dispersión. Motivación y actitud.
Aquí está. Veamos cuánto puntúa la motivación con actitud. Motivación está acá y actitud 0,56. La 9 puntos nunca va a ser así perfecta. Siempre va a tener una forma así más o menos de nube. El gráfico nos demuestra dispersión. Sí. O sea, no es una buena correlación entre la actitud y la motivación. Veamos. Actitud. La motivación, a ver. Actitud está arriba. Sí. Motivación. Es intermedia. Es una intensidad mediana. Pero es de lo más fuerte que hay acá. Hay otro 0,6 creo. Pero para teorizar, sí, sin duda. Es de las correlaciones más fuertes. Es interesante. No sé si podamos hacer otra con menos dispersión. ¿Con edad? Sí. ¿Cómo con menos dispersión? Es que si veo una mini dispersión van a salir los puntos para cualquier lado. ¿Lo miramos? Veámoslo. Una que no sea significativa. Autoevaluación con ansiedad. Autoevaluación con ansiedad. Nada. Mucho más. Correlacionemos edad con ansiedad, ¿no? Sí. Despreciable, irrelevante. Que un 0,009. Sí. Demasiado pequeño. 0,0. No da ni para 0,1, sí, no. No es significativa. Pero podemos ver edad y estrategia de estudio. O sea, pensando que la gente a medida que crece genera mayores habilidades, en teoría. Bueno, y así podemos ir haciendo y van a ir cambiando esto. Gracias, profesor. Está bien. ¿Qué más nos queda? Wiedemann Wigner. Y ya me tengo que retirar, pero voy a tirar un par de pruebas para que no se vayan con lo que falta. K muestra independiente es para la U, para la H. ¿Y cuáles son? Aquí en esto voy a mantener las carreras. Aquí hay varias carreras de universitaria. Carrera del 1 al 4. Y ansiedad. Queremos ver si la gente, digamos, que estudia distintas carreras tienen distintos niveles de ansiedad. Sí. 0,0. Hay diferencia estadísticamente significativa entre la gente
que estudia bachillerato, licenciatura, ingeniería, bachillerato técnico en sentirse ansioso. Y vamos a ver cuáles son los más ansiosos. Aquí están, los de bachillerato técnico. Tienen un rango promedio más alto. Y para no confundirnos, tiramos una cajita con brazo. Sí. Tiramos una cajita con brazo. Tiramos carrera a la independiente, que son los factores, y a la dependiente tiramos la ansiedad. Y miren cómo se puede mirar por gráfico. Hay distintos gráficos de ansiedad. Ahí tienen rango de 20. Hay diferencias estadísticamente significativas en las medianas. Estas 4 medianas son distintas. Son distintas y significativas. Los bachilleratos técnicos son los más ansiosos y los menos ansiosos son la de licenciatura. Y podemos en una tabla cruzada recodificar y ver alta ansiedad, media ansiedad, baja ansiedad. Y hacer comparaciones porcentuales dentro de las celdas de ansiosos entre ansiedad recodificada en alta, baja, media y carrera. Es esto. La gente que está aquí va a ser poco ansiosa, ansiosa intermedia, y la gente que se agrupa acá va a ser alta ansiedad. Y esto viene de la H de Crystal-Wally. Entonces, H de Crystal-Wally, hay significancia, recodificamos, tiramos tablas cruzadas y miramos de la caja con brazo. Y luego que recodificamos ansiedad, podemos tirar una barra apilada. Ya está, pasamos a normalidad, vimos todo y que queda el chi cuadrado. Tabla cruzada. Chi cuadrado está en tabla cruzada. Gracias. Bien. ¿Qué vamos a ver? Algo que tenga sentido. Tiene que ser nominal con nominal. Nivel educativo, a fila y sexo a columna. Quisiéramos ver si hay diferencia entre la elección del sexo y la elección de nivel educativo, en el supuesto de que hombres y mujeres pueden elegir en qué nivel van a estar. O si se distribuyen distintos. Eso es más exacto. Si hay distinta predilección de entre hombres y mujeres en elegir un nivel educativo. Una carrera. Es que carrera es politómica y ya se complica chi cuadrado. Pero sí, podríamos agrupar entre carreras científicas y carreras humanistas y sociales y educativas, por decirlo así.
y no le pedí porcentaje. El cuadrado estaba aquí y columnas totales. Si hay, veamos chi cuadrado de Pearson, el educativo. ¿Qué es esto? Hay 20 puntos porcentuales en que los hombres prefieren el nivel medio superior. Esto no se elige, ¿no? Uno no elige ir al medio superior o al medio nivel superior. Alguien que sea de México, ¿qué es el nivel medio superior? ¿Son carreras tecnológicas cortas? ¿Hay algún colega de México que me pueda explicar eso? Carla creo que es de México, ¿no? Bueno, son distintos niveles educativos. ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia. Es que correlacionar dos variables independientes, o sea, asociar dos variables independientes no tiene mucho sentido. Hay mayor probabilidad de que no se cumplan las frecuencias teóricas. Y esto es una alerta que nos tira. 0% de casillas han esperado un recuento menor a 5. El mínimo esperado es 61. Cuando esta alerta cae y dice más de 25% han esperado un recuento menor a 0, no se puede usar chi cuadrado, porque significa que las posiciones de la celdita no se han cubierto en una forma mínima teórica que se determina con una fórmula. Esto es una alerta que siempre tiene que estar. 0% han esperado un recuento mínimo a 5. Y arriba también, 0 casillas han esperado un recuento mínimo que 5. ¿Se puede aplicar chi cuadrado aquí? Sí, aquí sí. Cuando dice más de 0,25 de recuento teórico mínimo, no se puede. Y luego de esto, el sexo y bachillerato, o sea, y carrera, vemos la diferencia estadísticamente significativa. Esta es como la distribución real de hombres y mujeres. En bachillerato técnico, los hombres superan a las mujeres en 20 puntos casi. Tienen mayor elección los hombres por el bachillerato técnico. Y las mujeres tienen casi 20 puntos porcentuales en elegir licenciatura. Esto sí está interesante. Frente a que ingeniería y hombres casi lo mismo, pero hay diferencia en favor a las mujeres por elegir licenciatura y a los hombres elegir bachillerato técnico. Esos datos ya son interesantes. Me parece que todos los datos que he compartido con usted han sido interesantes, pero tiene lógica interpretativa. Indudable, según el cuadro o el aspecto desarrollado. Y si a alguien le quieren explicar esta tabla aquí, más allá de las diferencias porcentuales en términos simples, le explican este gráfico y ya está.
eso sería hasta hoy. Lo espero el sábado, como dice el Chavo, en esta misma hora, en este mismo canal. Bien, pues muchas gracias. Con gusto, que pasen buena noche. Aprovechen de ver las dos clases nuevas que subí. Gracias. Maestro. Envíenos esa grabacioncita sábado, 9 horas en Perú, para seguir repasando. Con gusto. A alguien grabó, yo también grabé, ¿no? Pero otra persona grabó, si la puede enviar, por favor. profesor. El sábado a las 19 horas en Perú. No, a la hora de costumbre. 16 Chile, 14 Perú. 14 Perú. Y 13 Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bien, que pasen buena tarde. Buena noche. Muchas gracias.